Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este miércoles. Y bueno, seguimos con nuestras temáticas de la energía invisible para ti y que está atrapada en tu interior y que en muchos casos es responsable de tu forma de actuar. Así que de esto vamos a hablar el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias de primo de Aguascalientes. Gracias, gracias. ¿Cómo están? Y bueno, una de las cosas, de las preguntas que vemos mucho, y más que de las preguntas, de las circunstancias que vemos mucho, es que la gente se enferma y no sabe que está enferma porque tiene una energía invisible atrapada. ¿Por qué es invisible? Porque no la podemos ver, pero se siente. Eh, es una energía atrapada de las emociones del pasado, de tus experiencias y, como les decía, muchas veces de las experiencias de tu madre en el embarazo, que te impregnaron de esas emociones, y como tú no sabes que están ahí y no eres dueño de, de conocer esas energías, porque nunca te has puesto a pensar qué emociones se quedaron atrapadas en tu interior, lo que más va a pasar es que de manera ciega, inconsciente, tú actúas con esa energía que está atrapada del enojo, de la tristeza, del dolor, de la soledad que pudo haber tenido mamá en el embarazo, que pudiste haber vivido tú todavía más en el, en la infancia, y que aquí está. Y bueno, la experiencia que tenemos, especialmente con la reconversión, es que cuando una persona libera esa energía invisible, haciéndose consciente de que la tiene y liberándola, cambia al instante su vida. Pero de verdad cambia al instante su vida. Gracias, amigos, por acompañarme. Gracias, ya están llegando aquí mis amigos de Facebook, Ariel Godoy, Carolina Blanco, José Francisco. Gracias, Jorge Trujano, Silverio. Gracias, gracias, amigos. Entonces, esta energía atrapada se llama enfermedad. Y cuando tú puedes liberar esas emociones atrapadas, de verdad tu vida cambia, de verdad hay una experiencia diferente. Y yo te la puedo compararte desde mi experiencia de haber liberado. Yo no tuve una situación diferente a la que tuviste tú. En el embarazo yo soy prematuro, nací prematuro. Imagínate cómo estaba mi mamá emocionalmente, que yo decidí salirme antes. O sea, ya no aguantaba y decidí salirme antes porque era muy difícil para mí como ser vivo estar aguantando, soportando las emociones que estaba viviendo mi madre en el embarazo. Y pues te sales porque dices, ya no puedo más. Entonces ya desde ahí tienes unas sensaciones muy importantes. Y como yo las he trabajado, las he liberado, las he llorado, las he sacado en lo que ahora llamo reconversión y este tipo de técnicas de PNL, es como liberarte de cadenas, de verdad. Es lo más parecido a que estuvieras encadenado así y que te liberes de con la esclerosis múltiple. Endurecimiento de los sentimientos. Endurecimiento de los sentimientos. Y se endurece el cuerpo, y se endurecen los nervios y vienen emociones atrapadas. Ahora, ¿por qué se endurecen los sentimientos? Por un papá rígido, por un papá humillante, por un papá agresivo, por una mamá dominante, o sea, las variables son verdaderamente grandes. No hay, todos los que padecen esclerosis múltiple es porque su mamá les dijo esto. No, no, no es así. O sea, cada uno tiene sus variables diferentes. Cuando la persona descubre esto y a veces se da cuenta que ni siquiera es de él, es de la mamá, como te decía, o de la abuela, entonces lo más parecido a liberarte de unas cadenas de esclavitud es liberarte de esa energía invisible. Eh, Porque eso hace que se generen
cadenas emocionales porque las células quedan atrapadas. Yo le llamo que cuando te liberas, gracias amigos de Facebook, Dora, gracias Ileana, yo le digo que la emoción que tienes, gratitud primero que nada. Gracias Dios, gracias vida por haberme dado la oportunidad de conocer esta información y liberarme. Luego viene bondad, muchas ganas de ser bondadoso y compartir con los demás esto que te pasó a ti porque es bien interesante. Y lo más importante, alegría de vivir. Te conectas nuevamente con gracias por estar vivo, gracias por la vida, Dios, vida, llámale como quieras, y te conectas con esas emociones. Cuando liberas esas emociones, tu cuerpo deja de vivir en el pasado y por primera vez sabes lo que es vivir en el presente. Aquí y ahora, el famoso aquí y ahora de Fritz Perls. Entonces, así es como viene y así es como sucede. Y yo les digo siempre que solo en el presente puedes crear el futuro. Más adelante, este momento será tu pasado. Y si creaste en este momento cosas positivas, tu futuro será positivo. ¿Se puede curar la diabetes? La diabetes es una consecuencia emocional que afecta al páncreas de tener una emoción de ya no hay dulzura en mi vida. Entonces, ya no hay dulzura en mi vida, el cerebro entiende que ya no hay azúcar en tu vida, por lo que hemos asociado con el azúcar, y entonces le dice al páncreas, ya no produzcas insulina para combustionar el azúcar. Este ser humano está diciendo que ya no hay alegría en su vida y que ya no hay azúcar o dulce o cosas dulces, que solamente hay amargura. El páncreas obedece a la información, deja de producir insulina y aparece la diabetes. Lo he platicado muchas veces, entonces vámonos a cuándo comenzó la diabetes y qué experiencia hacia atrás, 1 año, 2, 3, etcétera, le pudo haber amargado la vida. Mientras esa persona no se libere de esa emoción, la muerte de un familiar, la quiebra de un negocio, la pérdida de una relación amorosa, un divorcio, una quiebra financiera. Hay muchas cosas que le pueden hacer sentir a la persona que no hay dulzura en la vida. Por eso les digo que cuando te liberas, recuperas la alegría de vivir. Yo lo pongo metafóricamente, contaba esta historia, con esta metáfora cuando doy mis cursos presenciales, que es como las serpientes que cambian de piel y muchos animalitos cambian de piel. Y nosotros nos desprendemos de esas emociones, es como si saliéramos de un yo mismo que ya no quiero y dejo ese cascarón y cambio de piel y empiezas a vivir la vida que estás destinado, las tarántulas, muchos animales, estás destinado a vivir. Ya, lo que pasó, pasó. Entonces, esto es así interesante. Mira, yo les comento algo para que me entiendas. Consciente o inconscientemente es muy diferente. Tú a nivel consciente puedes perder tus lentes o olvidarlos. Ay, ¿dónde dejé mis anteojos? Ya ves, los traes puestos. O te los traes acá arriba. Te los pones acá arriba y andas. ¿Dónde dejé los anteojos? ¿Dónde dejé los anteojos? Las llaves. ¿Cuántas veces? Las llaves. ¿Dónde dejé las llaves? A veces dejas tu computadora olvidada. Yo es frecuente que deje los sacos, llego a un restaurante, lo cuelgo, lo pongo en el asiento, en el respaldo de la silla, me voy y tengo que regresar a las 2 horas por mi, por mi saco. Eso puede pasar a nivel consciente. Pero fíjate bien, a nivel inconsciente, cada segundo de tu vida está grabado. Y como es holográfico, no hay nada que se olvide. Cada cosa que viviste, cada experiencia que tuviste, cada situación que hubo en el vientre, en el parto, en la infancia, todo está grabado, todo. Y ahí así el inconsciente no se le olvida como nosotros a nivel consciente, dónde dejé mis llaves, dónde dejé mis lentes. Al inconsciente no se le olvida nada. Y entonces activa en las emociones y en ese sentido las células
se activan con esas emociones. Todo está grabado, por eso decimos a nivel inconsciente, todo está grabado. Gracias, Margarita Fregoso, por llegar. Entonces, pasa algo bien interesante, se forma el círculo vicioso. Como el inconsciente recuerda una emoción, le ordena a la glándula maestra, que se llama hipófisis, lo he platicado varias veces, una emoción le ordena al corazón del cerebro, que se llama hipotálamo, que empieza a generar químicos, y la glándula maestra, que es la hipófisis, no se llama pituitaria, va a aparecer muchas veces pituitaria, sí se llama y aparece así, pero llámenle hipófisis, sean más correctos. Pituitaria se le llamaba desde los antiguos griegos porque los griegos, los filósofos griegos que hacían algunas disecciones de cadáveres, creían que en esa glándula se formaba el moco de la nariz, los mocos, la mucosidad o mucosidad de la nariz. Los mocotes que te suenas en la mañana. Se creía que se formaban en la glándula pituitaria. Pituitaria significa glándula mucosa, o sea, glándula que forma el moco. Entonces, no es pituitaria, sí se conoce así, pero se llama hipófisis. Sean correctos, sean precisos. No tienes una glándula que genera los mocos de la nariz. Por eso sería pituitaria. Pero sí aparece en la literatura médica y en muchos lados como pituitaria, la glándula maestra, la hipófisis. Y esta glándula genera neuropéptidos. Estos neuropéptidos se van a todas las células de tu cuerpo y las células de tu cuerpo, glándula mucosa, pues hombre, eso es lo que estás diciendo cuando dices la glándula pituitaria. No, glándula hipófisis, es la misma. Entonces, cuando tú tienes una emoción, el hipotálamo recibe la emoción, le ordena a la glándula hipófisis, no pituitaria, y esta genera unos neuropéptidos increíbles y que se van por sangre. Y las células de tu cuerpo no pueden decir, yo no quiero eso, no quiero recibir esa emoción. Y la recibe. Y entonces estos neuropéptidos llegan y pasan situaciones muy importantes. Por ejemplo, me decías de la persona con esclerosis múltiple, resulta que cuando estaba en el vientre de su mamá, es un ejemplo, no digo que sea, es un ejemplo, puede ser muchas otras cosas. Cuando estaba en el vientre de su mamá, la mamá estaba pasando por momentos difíciles económicos, difíciles con el papá, difíciles emocionalmente, etcétera. A veces la mamá se cuestiona mucho cómo sería una mamá, seré una mamá adecuada, ¿no? Quedaré gorda y fea, quedaré con estrías, me seguirá queriendo mi marido porque no sé cómo voy a quedar, a lo mejor quedo con la panza llena de estrías, ya no voy a poder poner bikini, todas las cosas que te puedes imaginar que emocionalmente tiene. Y entonces ante eso, se hace la dura. No voy a sentir nada, me voy a hacer la dura. El cerebro genera esa información, la manda al hipotálamo, el hipotálamo le ordena a la glándula pituitaria, a la glándula hipófisis, le ordena que genere neuropéptidos de ponte duro, con información de ponte duro. Y esos neuropéptidos viajan por sangre, el niño está en el vientre y a través del cordón umbilical, él llena todas sus células de ponte duro. Aprende a ser duro. Y las células ya lo saben. Entonces nace el niño y de repente empieza a ser estreñido, empieza a ser un poquito berrinchudo, empieza a tener conductas y pues a golpes, enojar, pero él se sigue haciendo el duro. Es un niño que le pegan y no llora y se aguanta y te reta con la mirada. Y sabes eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Fíjate lo que pasa. En ese momento, su glándula hipófisis sabe cómo hacerse el duro. Genera los mismos neuropéptidos que su mamá le pasó. Lo manda a las células y las células dicen, ya está. I got it, lo tengo. Listo, échamelo. Y entonces las células empiezan a funcionar así. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la mamá peleaba con el papá?
peleaba, discutía. Es que estoy embarazada y no te importo y te vas todo el día con tus vagos amigotes y yo estoy aquí toda panzona y no vienes a cuidarme y el otro dice, pues tengo que divertirme porque trabajo como loco y si no me voy a volver loco y llego aquí y me encuentro una vieja gruñona. Yo sé que ustedes no saben de lo que estoy hablando. Esto es algo que han visto en las películas, pero pasa. Entonces, se peleaban. Acuérdense que no existe eso que... eso ustedes no saben de lo que estoy hablando. Dicen, eso pasa, ¿eh? Las parejas pelean, discuten. Claro que no. Se casaron y vivieron felices para siempre. Entonces, pero bueno, le tocó la mala suerte que peleaban. Entonces, sus químicos, el cerebro dio esa orden, el hipotálamo toma la información, empieza a formar químicos y le ordena a la glándula hipófisis que genere químicos de pelea, neuropéptidos de pelea, y eso se van a las células. ¿Y qué crees? Las células se empiezan a pelear. Se empiezan a pelear entre ellas. ¿Qué me ves? Quédate, me estás empujando, hazte para allá, y las células se empiezan a pelear. Y ese bebé recibe esa información y ya sabe cómo pelearse sus células. Y el bebé empieza a tener alergias, el niño, muchas alergias, que las alergias son peleas. Se llaman enfermedades autoinmunes. Pues bien, la esclerosis múltiple, búscalo en Google, es una enfermedad autoinmune. Y las células de esa persona se saben pelear perfectamente. Y pelean. Y vienen la psoriasis, vienen las alergias, viene el lupus eritematoso, viene la despigmentación, vitiligo, vienen un montón de enfermedades y cada vez los chicos de ahora están teniendo alergias, porque ¿qué crees? Los papás sabían pelear sabroso, sabían pelearse a gusto, a veces hasta golpes, salían sillas y gritos y sombrerazos. Y las células del niño saben pelearse muy bien. Y se pelean. ¿Ok? Entonces es una emoción atrapada de los padres, ni siquiera es del niño. Es una emoción de sus papás. Pero yo como bebé la tengo, como niño la tengo, y de repente empiezo a tener enfermedades inmunes y empiezas a tener problemas. Y luego dices, ¿qué hacemos? Le dio esclerosis múltiple. Y vas con el doctor y te dice, es una enfermedad autoinmune. Ah, ¿y eso qué significa? Pues que sus propias defensas lo están atacando. Ah, ¿y por qué? No se sabe. La ciencia todavía no ha encontrado cuál es la razón por la cual las células se empiezan a pelear. Ah, pues hasta ahí llegó el doctor. Hasta ahí llegó el diagnóstico clínico. Y entonces dices, ¿y ahora qué hacemos? Pues hay que sacar esa emoción atrapada en él, liberarse de esa emoción y las células van a recibir nuevos neuropéptidos y se van a hacer adictas a esos nuevos neuropéptidos que son la alegría de vivir, la belleza de vivir y pues todo lo que tenemos en la vida. Pero solo hasta que te liberas de esas emociones atrapadas, porque además son invisibles. Hasta que vas a alguna cosa como reconversión, como PNL, y dices, wow, o sea que eso hay. Sí. ¿Y cómo lo libero? ¿Cómo lo libero? Escribe una carta, por ejemplo. Papá, mamá, ahora me doy cuenta que la situación entre ustedes, sus peleas, sus constantes discusiones, generaron químicos, mami, y yo los recibí. Y pues me da mucho pesar que ustedes pelearan. Me duele que papá te haya gritado y me duele que tú hubieras gritado a mi papá. Pero esa no es mi vida. Esa es la de ustedes. Eso no es asunto mío. Es asunto de ustedes. Y me quiero liberar de esta emoción y te la quiero regresar. Y eso es precisamente lo que haces con técnicas concretas. Técnicas, no es, ¿cómo la regreso? Ah, y dígamelo aquí en esto rápido ya, porque lo quiero regresar. Son varios trabajos, varios procesos, tampoco es toda la vida. Nosotros hacemos 5 técnicas, 6 máximo. Línea de la vida, lo regresamos en el tiempo a que llegue al vientre y se dé a sí mismo recursos que no tuvo
que vaya a la infancia y se dé a sí mismo recursos que no tuvo, que se vaya a la adolescencia y se dé recursos que no tuvo. Técnica número 1. Técnica número 2, otorgando un perdón. Y voy a perdonar a mis padres, y voy a perdonar a mi madre, y me voy a perdonar a mí mismo por mis errores que he cometido, producto de estas emociones. Técnica número 3, niño interior. Voy a escribir una carta a mi niño explicándole que esos problemas no eran de él, eran de su mamá, y chun, 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 y voy a llorar, y voy a meterme, y lloras bastante, pero lloras 10, 15, 20 minutos, el tiempo que haces la carta, y te liberas de 10, 20 y 30 años de estar con esa emoción. En 10, 15 minutos liberas 10, 20, 30 años de estar con esa emoción. Finalmente, deuda emocional si se requiere, porque por esas situaciones de que siento que me deben, no hago nada, estoy esperando que el mundo venga y me pague, y me genera una parálisis profesional, una parálisis productiva. Y si esto me ha llevado a un síntoma, hago la técnica número 5, comunicándote con tu síntoma. Y ese es un proceso de técnicas que haces como facilitador de procesos de cambio, como coach, en fin, ahí te estoy mostrando un camino. Y esto, una vez que aprendes y haces varias veces las técnicas, el cerebro aprende. El cerebro es súper inteligente y dice, caray, ya hiciste 3 líneas de la vida y ya me di cuenta que lo que estás haciendo es limpiando cosas. Cállate, yo lo hago. Y empieza el cerebro a escanear como si fuera un Norton antivirus, como si fuera un McAfee, empieza a escanear todos los virus mentales para afuera, para afuera, para afuera, con la misma técnica. Y empieza a hacer todos los perdones que necesitas. Y empieza a escribir todas las cartas que necesitas. No tienes que ser esclavo de la técnica. A lo mejor 5 veces, 6 veces. Epilepsia es un autoataque. Te estás atacando a ti mismo. Es un cortocircuito en el cerebro. ¿Por qué? Porque hay una emoción. No se acuerdan cuando a veces mamá peleaba con papá y estaba muy enojada y tú estabas en el vientre y mamá decía, y se golpeaba la mano y luego andaba, demonios, 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 soy una tonta, y se golpeaba mamá. Se golpeaba. No a romperse la mano, pero sí. Epilepsia en el niño que aprende a hacerse autoviolencia. Por favor, amigos, entiendan, dicen en España, mogollón de emociones atrapadas. En México dicen más un ya sabes, de emociones atrapadas. En cada país tiene su palabra para decir, tenemos montón, muchas. En México decimos también muchas, con N, muchas emociones atrapadas. Entonces, pues sí, hay que liberarlas y entonces podrás entender que esa energía invisible te está afectando y hay que liberarnos de esa energía invisible, porque son muchas emociones atrapadas en nuestro cuerpo, mogollón de emociones atrapadas en nuestro cuerpo. Y entonces hacerlo. Pero la maravilla, amigos, es que ya no tienes que ir al psicólogo, ya no tienes que ir al terapeuta. Ahora se hace por internet. Las técnicas, yo por ejemplo lo hago por internet, mis alumnos lo hacen por internet, los egresados de la Escuela Superior de PNL, que son facilitadores, se aplican las técnicas ellos, pero luego ofrecen sus servicios y lo hacen por internet, así como estamos en Skype, prenden pero el otro también prende su video, se ven y hacen la técnica. Ya el 90% de las sesiones de coaching son por internet, o sea, ya no tienes que ir a visitar al gabinete de coaching o al terapeuta. Recuperen la alegría de vivir. Yo se los he dicho. Muchas de las enfermedades son la pérdida de la alegría de vivir por las emociones atrapadas inconscientes. Y ojalá estas reflexiones les hagan entender que es un trabajo fácil, rápido, 4 o 5 sesiones, no más. Y sí duele,
Yo les digo cuando van a un curso presencial, van a llorar, sí, sí van a llorar, pero vas a llorar 5 minutos, 10 minutos y te liberas de 10 o 20, 30, 40 años de estar con el problema. ¿Qué prefieres? Aquí tenemos Kleenex, donde aquí te limpias las lágrimas y ahora sí los mocos de la pituitaria te los limpias también. Y ya, hombre, se te quita, ya, estamos en confianza. Y bueno, pues sí, y ya, no tienes que pasar años sufriendo. Un psicoanálisis son 7, 8 años de sufrimiento. No, aquí es muy rápido. Y entonces, como si fueras ese animal que se quita una piel vieja, te liberas y solo puedes así vivir el presente libre de emociones del pasado y crear el más maravilloso futuro para el cual veniste y para el cual estás aquí. Vas a poder cumplir tu misión. Pues estas son las reflexiones que quería hacerles, amigos, por pues todo lo que está pasando. Si no lloras con las técnicas, igual funciona, claro, claro. Yo les digo eso porque hay mucha gente que dice, oiga, y si lloro, pues llora, hombre, ya. Y si no lloro, pues no llores, o sea, no es a fuerzas, no decimos, es la prueba del litro. ¿Cómo es la prueba del litro? Sí tiene que llorar 1 litro de lágrimas, si no, no pasó. No, hombre, hay gente que no, pero sí es común que pasa cuando de repente me tocaba escribir cartas a mi padre, ya fallecido, pues de situaciones que me lastimaron precisamente de joven, de adolescente, de niño. Y pues si lloras, yo les decía que, y ahí yo te sugiero que escribas amplio, tres hojas de carta, como si de veras fuera una carta de si tu papá estuviera en Europa. Y papá, pues fuiste un gran padre, me ayudaste mucho y te quiero decir antes que nada que te agradezco por la vida, ya con eso te debo mucho. Sin embargo, aquella ocasión en que pasó esto y vas a llorar, y yo escribía un párrafo y tenía que parar porque estaba llore y llore. Ya me salía, me limpiaba mi mucosidad en los ojos. Ya como a la media hora regresaba y seguía escribiendo otro párrafo y ya me esperaba y todo. Pues sí, me llevaba 2 días un poquito emocionado, pero te liberas de 30, 40, 50 años de jodidez. Vale la pena. Vale la pena. Pero no todos tienen que ser así. Lo que pasa es que en mi caso, pues sí soy emocional y sí eh, soy muy sensible. En mi caso, pues sí, toco emociones, ¿ves? Pero no todos tienen que llorar, no todos tienen que ser un mar de lágrimas, cada quien. Y hay personas que no. Tenía un psiquiatra, un psiquiatra judío para acabarla de amolar. Es que ser psiquiatra y ser judío ya son dos condiciones muy, muy significativas. Y estábamos en Argentina, creo, no sé dónde dado el curso. Y se me acerca y me dice, yo tengo 30 años de psiquiatra y nunca lloro. Nunca, nunca. Y yo veo que tú con la técnica que haces, todo para ver si lloro y para ver si me sale. Y le dije, mira, no se trata de ver quién es el que tiene que llorar, sino vamos viendo. Y le apliqué la técnica y a los 7, 8 minutos estaba hecho un mar de lágrimas. Y después de que tenía la técnica, me abrazó con mucho gusto y me dice, es bien bonito llorar, sacarlo. Yo no lo podía hacer y había hecho cosas pues, como psiquiatra, he ido a cursos, he ido a cosas, pero nunca había podido liberar estas emociones. Y como siempre les digo, no soy yo, son las maravillosas técnicas de la programación neurolingüística, que cualquiera que aplique esas maravillosas técnicas tiene los mismos maravillosos resultados. Y ahora tenemos reconversión. Y la reconversión es una actualización de las cosas que están surgiendo, como la física cuántica, dentro de la PNL, y yo te puedo decir que está muy actualizada, muy mejorada la PNL con eh, los del Boca. Sí, pues lloran por el fútbol, pues llora siquiera por algo que valga la pena, ¿no? Llora porque pierde el equipo, llora porque, pues llora siquiera por algo que valga la pena, ¿no? Es como cuando tu mamá te decía, ¿estás llorando? Déjame aprovechar tus lágrimas, vamos a aprovechar tus lágrimas. El niño con epilepsia, si tienes un niño menor de 12 años, es un niño no sé de cuánto, pero es más
Es más la influencia, obviamente, por parte de la madre que por parte del padre. De hecho, de los 0 a los 2 años, el niño no sabe que existe, cree que es una extensión de su madre. La autoagresión yo la buscaría en un primer momento con mamá, por lógicas razones. Ella te crió en el sentido de engendrarte, aunque necesitó el esperma, pero luego se implanta en el útero y tienes la sangre de mamá. Y sí, el papá influye, pero jodiendo a la mamá para que la mamá tenga las emociones. Entonces, pero vives las experiencias de mamá. Bueno, amigo, pues estamos en esto. ¿Qué tenemos próximamente? Tenemos un curso de instructores para que den estos cursos públicamente. Va a ser del 26 de noviembre al 7 de diciembre en Los Ángeles, California, en la página de Escuela Superior de PNL.com. Ahí lo puedes ver. Necesitas estar inscrito a la escuela, aunque estés empezando, no le hace, para que completes todo lo que vamos a ir viendo en la escuela. Y ojalá nos acompañes porque hay mucha más gente que necesita tener esta información en un curso de 2 días, por ejemplo, o de un día. Todo lo que puedes enseñar y las prácticas que haces. Y pásale, y pásale. Y ahí pasamos a la gente y órale, pa. Una migraña es un dolor de cabeza en el sentido de ¿qué se ha convertido en tu vida un dolor de cabeza? ¿Qué situación? ¿Qué persona? Puede ser el jefe, puede ser la suegra, puede ser la hermana, puede ser la esposa. Se le ha convertido un dolor de cabeza en la vida para esa persona. Acuérdense de la frase. Si compras este seguro, te vas a evitar dolores de cabeza. Si compras este software para contabilidad, te vas a evitar muchos dolores de cabeza. Dolor de cabeza es algo que se ha convertido en un problema que te tiene ocupado constantemente. Nos vemos, amigos, para mañana. Tengo programa de radio, jueves. Me toca Nuevas Dimensiones de la Mente. Es un programa de radio que hago en la 1150 de AM, que es la estación más popular acá en Denver. Yo estoy en Boulder, cerca de Denver. Y lo hago con mucho gusto para toda la comunidad latina, porque acá estamos con mucha raza latina, mexicana, hondureña, colombiana, y escuchan la radio en español. Y ahí nos vemos en el programa de radio. Y terminado el programa de radio, entro a Periscope. Mi programa es de 10 a 11, hora de México. Y ahorita estamos en igual, de 10 a 11, hora de Estados Unidos, de Denver. La próxima semana ya volvemos a estar con 1 hora de diferencia. Pero ahorita estamos igual. Y nos vemos ahí, amigos, si quieren seguirme. Hago la transmisión del programa por Facebook y por PNL TV, que es mi estación de televisión por internet las 24 horas del día. No soy yo nada más el que está dando programas. Todos mis instructores, conferencistas internacionales dan diferentes temas. Así que cuando no tengas nada que hacer, ponte en www.pnltv.com y ve las conferencias que dan todos los instructores. Con estas temáticas y programas de media hora, de 1 hora, muchos en vivo, con lo cual tú puedes hacerles preguntas. Lo transmito mañana el programa en vivo y por radio y por Facebook. Y terminando, me meto a periscopiar para seguir haciendo reflexiones sobre esa energía invisible que es las energías atrapadas. El doctor Hopkins, que ya falleció, decía, es la lucha del poder contra la fuerza. Tú puedes tener mucha fuerza de voluntad, muchas ganas de cambiar, pero el poder es el inconsciente. No luches contra el poder. Usa el poder. Nos vemos mañana. Gracias, amigos. Y con gusto seguiré aquí contestando muchas de las cosas que me van preguntando. Recuerden que los martes tengo programa de respondiendo a Periscope y a Facebook Live para todas estas preguntas que se quedaron por ahí, como la esclerosis más ampliamente, el niño con epilepsia, etc. Nos vemos, amigos de Facebook, de Periscope. Bye, bye. Como siempre, mil gracias por acompañarme. Dora Magnini, Rosa González, Ricardo Velasco, Chabela Herrera, Laura Salmerón, Olga Angulo, Benelis Medina, Ana Herrera Peregrino, José Cernas, mi representante allá en
en San José, Gloria González, Lalis James, Janet Pérez, Dulce Martínez, Sofía Camacho. Bueno, no puedo saludarlos a todos porque son un montón. Vanessa Ocampo me dice que me viene siguiendo desde hace 3 meses. Qué bueno, pues gracias, gracias, y ojalá te sirva de alguna manera. Gravis Rangel, gracias. Lorena Verónica Santos Requerno. Ya vi que ya compraste tus criptos, Santos, felicidades. Este va a ser un muy buen businessote. Ya les platicaré en redes después. Matthew, Apolo, María Mora Rey, que también ya vi que compraste tus criptos. Catherine Blanca Rosa, gracias amigos de Face. Un abrazo a todos y por favor compartan para que sus vagos amigotes, que son los amigos que tienes ahí en Facebook, si le pones compartir en el muro de todos tus vagos amigotes o la lista de amigos que tienes que te siguen, se les aparece y algunos lo verán el video. Gracias, bye bye. Carlos Castaneda, gracias. Un año, gracias siguiéndonos. Bye bye.